Bienvenidos y bienvenidas a Desde el Conocimiento, un programa más que estamos aquí en la pantalla de C5N. Hola, Sole. Hola, Lu, ¿cómo estás? estás? Hoy Bien, bien. un arranque diferente. Totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos ya el estudio lleno de gente. En un ratito nada más vamos a empezar con la primera de las historias que les vamos a contar, que tiene un protagonista, mirá, no quiero spoilear demasiado, pero espectacular. Los temas que vamos a tocar en este programa son los siguientes, para arrancar. El primero de ellos, un exoesqueleto de la Universidad de San Martín le salvó la vida. Conoceremos la historia de Valentino, que sufrió 2 enfermedades muy graves y corría riesgo su vida. Pudo salvarse gracias al trabajo de los médicos y al desarrollo de un exoesqueleto realizado por investigadores e investigadoras del Laboratorio de Biomateriales de la Universidad Nacional de San Martín. Además, los proyectos del Profesorado de Educación Especial de la Universidad de José C. Paz. Vamos a conocer los trabajos de la perspectiva de ampliación de derechos que realizan desde el profesorado para así facilitar la atención a personas con hipoacusia en el sistema de salud, para el desarrollo de libros en formatos accesibles y para la producción de pizarras para la escritura en braille. También premiaron a investigadores del CONICET. Los científicos Ferrante, Peterson, Milone y Echeveste fueron elegidos en el Google Award for Inclusion Research Program para sus trabajos dedicados a reconocer los sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la medicina. Y por último, representantes de Argentina en el mundo, premiados por la UBA. Estudiantes de los colegios preuniversitarios de la universidad fueron galardonados por representar al país en las Olimpiadas, por ejemplo, de matemática, de química y de biología, y en competencias además deportivas a nivel mundial. Bueno, ahora sí, de todo esto solo vamos a estar hablando. Un montón, un programón. Un programón, pero antes de comenzar te recuerdo que puedes escanear el código QR y así poder repasar todo lo que fuimos haciendo en estos últimos programas, lo que tiene que ver con las entrevistas, con los contenidos, todo eso está a tu alcance, y también te puedes suscribir en el newsletter de Desde el Conocimiento. Lo que te va a estar llegando es lo que estás viendo en pantalla, por ejemplo, de la Universidad de La Plata a Marte, uno de los titulares, o también 75 años de la Universidad Nacional Obrera, que estuvieron aquí en los estudios de C5N, en Desde el Conocimiento. Todo eso lo podés repasar solamente suscribiéndote a este newsletter. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a quienes tenemos en el estudio, porque algunos la habrán visto, otros quizás todavía no, y la historia la van a conocer justamente acá, en este programa. A mi derecha está Valentino y a sus costados están sus papás, además, y digo bien, son Lucila y Joaquín. Gracias por estar acá, a toda la familia. Pero no están solos, porque también de este otro lado tenemos a Elida Hermida, ella es directora del Laboratorio de Biomateriales de la Universidad Nacional de San Martín, y a Beatriz Araos, que es especialista en andamios 3D para la regeneración ósea del Laboratorio de Biomateriales también de la Universidad de San Martín. ¿Por qué están todos ellos hoy acá? Y son ellos, ¿no? Y ellas las protagonistas de esta historia. Porque desde el laboratorio de la Universidad Nacional de San Martín, y no estoy exagerando cuando digo esto, le salvaron la vida a Valentino, de muy chiquitito, de muy bebé, por una complicación de salud que tenía, y desde el laboratorio y a partir de un proyecto, una investigación, y algo a lo que se pudo llegar finalmente, la vida de Valentino, que hoy lo vemos ahí sonriente, con 4 años, en este momento, fue salvada, y tenemos la posibilidad hoy de charlar con él y de conocer esta historia. Gracias por venir a todos y a todas. Comencemos por este lado para saber un poco quiénes son ustedes. Lucila, ¿quién es Valentino? ¿Qué pasó cuando Valentino nació? Nosotros, bueno, somos los papás de Valentino, y Valentino a los 5 meses le detectaron un problema en una arteria, se operó ese problema, y después de esa cirugía, que se suponía la más complicada, se detectaron 2 problemas más, que eran en tráquea y en bronquio, que bueno, justamente no se sabía bien qué hacer porque era bastante complejo, y bueno, ahí es donde él estaba internado en el CEMIC y llaman a Gastón Belia Munzón a través del endoscopista Flavia, y bueno, digamos, él fue el que analizó el caso de Valentino, y él fue el que nos dijo que, bueno, él justo estaba viajando a una convención en Roma, que había algo para hacer, pero que bueno, le iba a presentar el caso de Valen a Roma y que a la vuelta hablábamos. Claro. Joaquín, en el diagnóstico, esa primera vez que ustedes les plantean el diagnóstico de Valentino, ¿no? ¿Qué se les pasó por la cabeza? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Pensaron en la posibilidad lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Algo que les salve efectivamente la vida. Estábamos esperando que nos digan
cómo seguíamos. Esto surgió después de muchas idas y vueltas, mucha gente que estaba atrás del caso Valentino y encontraron esta solución. Pero no teníamos un diagnóstico favorable de decir, bueno, la solución es esta. Después se fue dando y encontrar esta solución, ¿no? La solución, Sole, llegó por el lado de la Universidad de San Martín. Eso mismo, justo iba a retomar lo que decía Joaquín, porque fue un trabajo interdisciplinario, así como empezó con el médico, que tuvo esa primera luz de cómo podemos hacer, cómo llega a ustedes, para que nos cuenten un poco, y también, bueno, cómo fue ese laburo interdisciplinario, que fue un mes, ¿no? Muy intenso. Sí, sí. Bueno, fue por un llamado telefónico. Colaboradores del doctor Belia Munzón estaban buscando quienes en Argentina trabajaban con biomateriales, en particular plásticos, reabsorbibles, y que tuvieran a su vez experiencia en impresión 3D. Entonces, bueno, lo que hace Internet hoy, estaba la información de nuestro laboratorio, llamaron por teléfono y ahí nos dijeron cuál era la situación de Valentino, que se iba a poder contar con un modelo a partir de la tomografía de los bronquios de Valentino para poder llevar adelante la impresión 3D, pero que hacía falta el conocimiento sobre impresión 3D. Así que bueno, Beatriz es la encargada de trabajar con la impresora para plásticos en el laboratorio, le conté de la disponibilidad, tuvo excelente predisposición para llevar adelante, se pidió la colaboración de quien aparece ahí en las imágenes también, que es Juan Ignacio Busquet, también con mucha experiencia, y entonces ahí se armó un tándem que se sumó a el cirujano, que era el primero que le probaba las muestras. Pero bueno, Beatriz, vos podés contar más en detalle. Bueno, cuando recibimos esta situación, que la verdad que a todas las personas nos genera un impacto enorme, ¿no? Saber que hay una persona chiquitita que está sufriendo, que necesita una solución y que esa solución hoy en día no es ir y comprarla en algún lado, sino que es algo que se llama de investigación. Son situaciones en las que se está tratando de encontrar una solución para enfermedades que son poco frecuentes y que todavía no tienen un tratamiento establecido. Entonces, ahí es donde nosotras trabajamos en lo que hacemos todos los días, que es empezar a buscar información, leer papers donde haya algún grupo que haya podido hacer algo parecido previamente. Y bueno, el trabajo fue... En este caso, corregime si me equivoco, había habido un solo caso en el mundo, ¿no? Que estamos hablando de este exoesqueleto, que ahora quiero que me cuenten un poco de qué se trata también, ¿no? ¿Cuál fue esa solución, este exoesqueleto? Pero digo, había habido un único caso en el mundo, ¿no? ¿Es así? En realidad, esto se desarrolló por primera vez en una universidad también en Estados Unidos. Y se trabajó con varios pacientes en estado crítico. Cuando decimos en estado crítico, decimos pacientes que tienen dificultades respiratorias severas, con lo cual el estado de deterioro general de la salud de los órganos de algunos de los pacientes era muy avanzado, y entonces la recuperación que tuvieron algunos de los pacientes fue mejorarles la calidad de vida, pero algunos debieron permanecer internados. Entonces, cuando llega, y en aquel caso la impresora que se había utilizado era una impresora 3D, porque la pieza que hace es tridimensional, que trabaja con polímero, el plástico en polvo, y un rayo láser funde ese plástico y va construyendo la pieza a partir de polvo. Bueno, aquí no contábamos con impresoras de esas características, y entonces hubo que buscar, en primer lugar, si ese mismo material, que mirando esos artículos de Estados Unidos sabíamos con cuál era y que había tenido buen desempeño, si existía en forma de filamento, que es como trabajan las impresoras que sí nosotros tenemos en el laboratorio. Bueno, había, y entonces ahí fue, bueno, ¿cómo se hace para imprimir con este tipo de material? Porque, solo para mencionar algunos puntos, qué temperatura hay que poner, con qué velocidad se tiene que mover esa impresora, todo en pos de que quede la mejor calidad del producto. Ese fue el desafío de poderlo lograr y en tan corto tiempo, ¿no? Eso les iba a preguntar cuál era el máximo desafío, porque además laburaron interdisciplinario en un mes agotador, me imagino, y consiguieron además una impresora especialmente para eso. Y qué importante lo que decía recién Beatriz respecto a la inversión, ¿no?, en estos proyectos de enfermedades
poco frecuentes, que si no tendrían que haberse ido a otro lado, ¿no? A otra parte del mundo, digo, porque realmente tener estos proyectos ya empezados, a iniciados, digo, con inversión del Estado en este caso, fue clave para Valentino. Clave tener el equipamiento, clave tener a las personas formadas para poder Totalmente. llevarlo adelante, y son cosas que llevan muchos años, ¿no? Muchos años. Entonces, sí, la continuidad es clave. A ver, me voy un poquito para este lado también, para conocer un poco más a los protagonistas. Cuando todo esto empezó a avanzar, fue a los 7 meses que finalmente le colocaron este exoesqueleto a Valentino. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes, digamos, la expectativa también y la esperanza de que todo esto se vaya solucionando de algún modo? ¿Confiaron desde el primer momento? ¿Qué era lo que les pasaba a ustedes? Estábamos un poco entregados, ¿viste? Pero bueno, la realidad es que algo que hablamos es que algo que tuvimos nosotros fue mucha contención emocional, y eso en ese momento donde tu vida es en un sanatorio y donde está tu hijo ahí, estás en manos de ellos, la verdad que a nosotros se nos presentó una única posibilidad para Valentino para que tenga una vida saludable, que era esta. Y confiamos siempre que teníamos que ir para este lado. O sea, en ese momento era como que no buscamos chequear si por otro lado, no sé. Confiábamos en lo que nos decíamos, sabíamos que no había otra opción, también sabíamos que no había que perder tiempo, que lo de Valen había que resolverlo. Y era o una vida o una sobrevida. Y nosotros sabíamos que íbamos a ir por la vida y dijimos, bueno, vamos por ese lado. Sabíamos que era un riesgo altísimo, pero al mismo tiempo también confiábamos que ese era el camino. Era el camino. Fue re difícil, o sea. Y Valentino, eras muy bebé. Cuando todo esto que estamos hablando, vos eras muy bebé, muy bebé, muy bebé. Ahora recién tenés... ¿Cuánto tenés, me dijiste, qué edad? 4. 4 años. ¿Y cómo te sentís hoy? ¿Te sentís bien? ¿Tenés energía para hacer todo? Te vi corriendo para todos lados acá dentro del estudio de C5N. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Circo. A ver, contesta el padre. ¿Qué le gusta hacer a Valentino? Circo, le gusta ir a ver, trepar a los árboles, andar en lancha, pescar. ¿Qué más te gusta? Todo esto, Joaquín, era impensado, ¿no? En algún momento, digamos, cuando él estaba con este inconveniente y todavía no tenían la solución, bueno, todo esto que hoy está pudiendo hacer Valentín era completamente impensado. La verdad que, como decíamos ayer, es soñado por toda la gente que también estuvo atrás, que nos acompañó, que nos guió, porque éramos padres inexperimentados en esto y en estas situaciones límites, digámosle. Y estamos muy agradecidos también de poder difundir esto y que se pueda dar a conocer para que lo puedan utilizar en otros casos también, ¿no? Eso también, ¿no? Muy importante, qué repercusiones tuvo después en el mundo esta intervención. Digo, hubo más casos. Ustedes, además, ¿iniciaron algún proyecto o continuaron en línea a esto? Digo, quiero saber cómo les cambió la vida a ellos. Es obvio cómo les cambió la vida a ustedes, porque no siempre tenemos la oportunidad, además, de poder intervenir de esta manera como científicos. Bueno, yo soy científica también, y la verdad que es buenísima la historia y la oportunidad. Bueno, Beatriz está como que en cualquier momento hay que calzar los pañuelitos. Beatriz. Sí. Bueno, por supuesto, ¿no? Cuando uno se prepara, tiene una carrera universitaria, tiene la posibilidad de hacer un doctorado con una beca, después de insertarse en el sistema científico. Yo en particular trabajé también en una farmacéutica. Entonces, todo eso te forma, ¿no? Y cuando llegas a una situación en la que tenés la oportunidad de devolver tanto a la sociedad que ha invertido, la verdad que es algo que te llena el alma. Es increíble realmente. Y por supuesto, seguir trabajando en proyectos, todos los que tenemos en el laboratorio son proyectos que están apuntados a mejorar la calidad de vida en situaciones donde hoy en día no hay soluciones, o las soluciones que existen quizás hay que mejorarlas Son más poco todavía. accesibles también, tal vez. O son poco accesibles y tenemos que adecuarlas a las condiciones de los países que estamos en desarrollo, o subdesarrollados, etcétera. Sí, es fundamental. Sí. Elida, en cuanto a los detalles también de lo que finalmente se le colocó a Valentino, ¿no? Este exoesqueleto, ¿qué podemos decir? Porque era biodegradable también. ¿Cuáles eran puntualmente las características?
Bueno, de ese trabajo de Estados Unidos surgían una serie de requerimientos que tenía que satisfacer un exoesqueleto a ser usado futuro. Entonces, eso fue una de las bases. Esos requerimientos tenían que ver con una respuesta mecánica. O sea, no sé si vieron en las imágenes, pero es como si fuera un rulerito con un corte longitudinal, ¿no? Entonces, eso se transforma en una C que tenía que poder ser abierta para poder trabajar sobre el bronquio del paciente y después cerrarse. Entonces tenía que tener cierta elasticidad, a su vez en la medida en que el niño iba creciendo también poder acomodarse hasta que se fibrosara el bronquio y ya quedara dispuesto para no volver a obturarse y entonces ahí ya poder ser reabsorbido por el organismo. Entonces es un plástico que puede ser, si se quiere, disuelto en el organismo, así como los hilos de sutura que no hay que quitar los puntos, bueno, una cosa así. Espectacular. Que no genera un rechazo. Para nada. ¿Qué le pasa a Valentino? Le vamos a dar la posibilidad de que diga lo que él quiera en este momento. Mirá, Valentino, te vas a ver ahora en cámara. La cámara es toda tuya. Podés presentarnos a los que tenés a los costados, a tu papá y a tu mamá, por ejemplo. O contarnos del jardín. Vos vas al jardín, ¿no? ¿Vas al jardín? ¿Hoy fuiste al jardín? No. Hoy tuviste que faltar. Bueno, hoy es famoso. Pero es Valentín, claro, hoy es sábado, claro. ¿Valentino se esconde abajo de la mesa? No. No es un chico vergonzoso, Valentino. Si recién estaba hablando conmigo y me dijo que le gustaban las pesas. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué encontraste? Tiene eso. Lo mejor, Lu, me imagino que nada, viéndolo así feliz, viéndolo que puede hacer todo lo que está a su alcance, que ahora además tiene toda la vida por delante, con lo dificultosa, ni me puedo poner en su lugar, ¿no? Desde ya, pero con lo dificultoso que debe haber sido todo ese inicio de Valentino bebé, hoy ver esta situación, ¿no? De repente es una emoción enorme, me imagino. Y emociona a Valen, emociona verlo crecer porque Valen tenía muchas posibilidades de no estar acá, ¿viste? Entonces para nosotros es un eterno agradecimiento para todos, porque fue una cadena de manos que se fueron juntando desde el día 1, desde la gente que lo acompañó cuando estuvo internado, desde el cirujano que dio vuelta a cielo y tierra para poder solucionarlo, el sanatorio que dijo no lo podemos resolver, pero como que siempre se encontró, cuando hubo una traba, apareció alguien que buscó una salida y llegamos a los chicos de la UNSAM que hicieron esto increíble que nunca se había hecho acá, que era ellos también asumieron una responsabilidad enorme porque estábamos hablando que era la vida o muerte de Valentino. Entonces, qué sé yo, a veces parece una película. Y hoy mismo yo veo, qué sé yo, estos días, el impacto que ha tenido y como que digo, wow, porque además están como reviviendo todo, ¿no? También con este impacto. Joaquín, ¿sentís como que estos días de repente revivieron toda la historia? Como si estuviese internado Valentino. Claro. Nos ahogamos a ustedes, a ellas y esto, mucho amor, ¿viste? Por eso digo, más allá de plata hubo ganas, gente que quiso sumar, como decían las chicas. Yo no sabía que les pasaron el caso y se pusieron a estudiar durante un mes sin parar para encontrar la solución. No sé, fue como eso, como ver que tenemos valores humanos increíbles que hay que destacar y esto mismo también, que se logró hacer de una manera súper accesible para que no solo quede en el caso de Valentino, sino que se abra la puerta. Ojalá. Para otros casos, para otras cosas o para otro tipo también de situaciones, que esto de sumar manos y abrir el juego y acá está el resultado. Valentino, ¿querés mandarle un saludo a alguien? ¿A la maestra? ¿A los compañeros? ¿A algún amigo? ¿A alguna amiga? ¿A quién se te ocurre? ¿A quién? A nadie. Queda para el recuerdo de ustedes, entonces. Bueno, gracias, Valentino, por estar acá. Nos encanta verte bien. Gracias también a Joaquín y a Lucila. Y gracias también a las dos, a Elida y a... Sí, digo bien, ¿no? A Elida y a Beatriz. Gracias a ambas por venir. Bueno, de esta manera cerramos esta primera historia. Todavía hay mucho por decir acá antes del conocimiento, pero mientras te cuento que Janos es una empresa líder en eventos, cuenta con 40 salones all inclusive, que se encarga del catering, la ambientación, la técnica, el DJ, la fotografía. Nunca fue tan fácil organizar un evento. Janos Eventos lo hace posible, si no, mira. Selector. Rewind selector. Rewind selector.
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y seguimos con la siguiente nota porque investigadores e investigadoras del CONICET fueron premiados y sobre eso vamos a estar hablando porque ya está del otro lado conectado Enzo Ferrante. Él es investigador del CONICET en el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional y en un ratito va a estar charlando con nosotros, así que quédate.